Muy buenos días. En el día de hoy vamos a tratar lo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, como parte de lo que es la fisiología cardíaca, es el conjunto de eventos tanto eléctricos como mecánicos que suceden a lo largo de un latido y hasta el inicio del latido siguiente. Vamos a tener que los objetivos de esta parte sería comprender las estructuras del corazón, conocer el músculo cardíaco, entender lo que es la contracción del músculo cardíaco y comparar las características del músculo cardíaco con relación al músculo esquelético y al músculo liso que ya hemos visto. ¿Qué yo espero que logremos en esta clase? Que al final de la misma entendamos las estructuras tanto anatómicas como histológicas del músculo cardíaco, comprender los gradientes de presiones o las diferentes presiones que manejan las diferentes cavidades del corazón, y esto va a determinar la dirección en la cual se va a mover la sangre. Recordemos que un gradiente es una diferencia, en este caso la diferencia de presión, y aquí se pone en manifiesto lo que es el principio de la difusión. Se moverá de un sitio de una mayor presión a un sitio donde hay una menor presión, y siempre seguirá esa misma dirección, y siempre será así en el flujo sanguíneo a nivel del corazón. Esto permitirá que la sangre salga de un punto, ejemplo, la aurícula derecha, llega a un punto, ventrículo izquierdo, y de acá se transporte todo el valor arterial. Y de forma global vamos a entender los diferentes eventos del ciclo cardíaco. Entonces, suena muy confuso este gráfico cuando vemos esas gráficas diferentes colores, pero vamos a ver que si los separamos uno por uno, vamos a poder comprender lo que significa. Pero tenemos palabras claves que debemos manejar, lo que es una sístole, lo que es la diástole, lo que es el término de presión, lo que es una válvula, lo que es en sí el ciclo cardíaco, que ya lo definimos, lo que es resistencia y flujo cardíaco. Entonces, el ciclo cardíaco, como les mencioné, es el conjunto de eventos eléctricos y mecánicos que ocurren en cada uno de los latidos. Esto está formado por 7 sucesos, que lo vamos a mencionar aquí. Los 7 sucesos son la sístole auricular, que es la contracción de las aurículas, y el final del llenado ventricular, y en el electrocardiograma, que es un estudio que utilizamos para medir la actividad eléctrica del corazón, que veremos con más detalle en la parte de electrofisiología, representa esto, la contracción auricular y por ende el cuarto ruido. Vamos a hablar de eso más adelante. Tenemos la contracción ventricular isovolumétrica. Recuerden, isovolumétrica es por una característica específica de esta, que es la contracción del ventrículo con un aumento de la presión del mismo ventrículo y en la cual el volumen permanece constante. Ahí llamamos isovolumétrica. ¿Por qué permanece constante? Porque todas las válvulas están cerradas. Esto está determinado en el electrocardiograma por un complejo. Un complejo son más de una onda, que es la onda Q, R y S. En esta, la válvula mitral está cerrada y cuando se cierra la válvula mitral, se detecta el primer ruido cardíaco. Luego tenemos la eyección ventricular rápida. Eyección, salida de sangre del ventrículo. Está dado también por la contracción del ventrículo y la presión aumenta a nivel del ventrículo, donde alcanza un valor máximo y esto permite que la sangre salga del ventrículo. ¿Por dónde va a salir? A través de las válvulas de los vasos sanguíneos de gran calibre, llámese arteria pulmonar del ventrículo derecho y arteria aorta del ventrículo izquierdo. Aquí nos enfocamos más en la arteria aorta porque la función del corazón es bombear la sangre a toda la economía. Por eso siempre vamos a hablar de arteria aorta, aunque también pasa del lado derecho. Esto está representado por algo que se llama segmento ST, que es una línea plana en el electrocardiograma, que luego que yo empiezo a contraer el corazón, esta me determina el tiempo en el cual el corazón se está contrayendo. Y en este, posterior a que ocurre la contracción isovolumétrica y la sangre empieza a salir del ventrículo, en este caso el ventrículo izquierdo, es porque se abre la válvula aórtica o semilunar aórtica. Entonces, tenemos otra fase que es la eyección ventricular disminuida.
es la salida de sangre, pero ¿por qué disminuida? Porque el ventrículo en este caso está expulsando la sangre, pero ya se está relajando, por eso hay un volumen mínimo. Entonces, la sangre empieza a disminuir a nivel de la aorta porque ya el corazón, que previamente se contrayó, está en periodo de relajación. Y por esto va a coincidir con la onda T o la onda de repolarización, o que es lo mismo, de reposo del ventrículo. Aquí no tenemos ninguna válvula cerrada. ¿Por qué? Porque tanto la aorta donde está saliendo la sangre está abierta, aunque la la AV sí está cerrada. No hay ningún ruido, porque el ruido a nivel cardíaco, lo que vamos a escuchar, está dado. Primero y el segundo ruido por el cierre de válvulas, no la apertura. Tenemos posteriormente a la contracción, y como hablamos que ya tengo la fase de repolarización o de reposo, voy a tener la relajación isovolumétrica del ventrículo. ¿Por qué relajación? Ya el ventrículo no se está contrayendo, está relajado, las fibras musculares, la presión ventricular disminuye porque el ventrículo se relaja, recordemos el término presión que es, y el volumen dentro se mantiene constante. ¿A qué se debe que el volumen esté constante? Bueno, ya la sangre no está saliendo por la aorta porque la válvula está cerrada. Entonces, al estar cerrada, genera el segundo ruido y por ende, como tengo la válvula aorta ahora cerrada y la AV estaba cerrada, en este caso la mitral, la sangre no fluye para ninguna parte, pues se llama periodo de relajación con volumen igual o volumen constante, isovolumétrico. Voy a posteriori tener lo que llama el llenado ventricular rápido. ¿Qué se debe a esto? El ventrículo se está relajando, disminuye las presiones dentro del ventrículo y la presión llega a un valor tan bajo que permite que se abra la válvula mitral y la sangre cae por gravedad desde la aurícula hacia el ventrículo. Y por esa razón es que tengo un llenado rápido, porque la gravedad los va ayudando. Entonces, la sangre fluye, la válvula mitral se abre y tengo lo que se llama el tercer ruido cardíaco, que en algunas ocasiones son fisiológicos, en otras ocasiones son patológicos. Vamos a hablar de eso. Y por último tengo la disminución del llenado ventricular o diástasis. El ventrículo relajado en esa fase final se va llenando. La diástasis es importante. Diástasis, recuerden. ¿Por qué? Porque tengo la válvula mitral abierta, la sangre está fluyendo, pero en una primera fase va cayendo de forma rápida, pero a medida que la aurícula se va vaciando y queda menos sangre, el llenado se torna un poquito más lento hasta que ocurre la contracción auricular. Y a eso, damas y caballeros, es un ciclo cardíaco. ¿Vieron? Todo esto se va a repetir nuevamente. Entonces, eventos que debo saber: la presión del ventrículo, la presión de la aurícula, el electrocardiograma, la fonocardiograma o los ruidos cardíacos, el volumen ventricular, la presión de la aorta y el pulso venoso. Y todo esto está graficado acá. La línea verde tenemos acá que es la presión a nivel de la aorta, que sería esta, el número 6. Acá esta línea grande representa el ventrículo, la presión a nivel ventricular en la fase del electrocardiograma, del ciclo cardíaco, perdón. Esto que está aquí, esta línea discontinua, representa las presiones a nivel de la aurícula. Línea discontinua roja. Ven que aumenta y disminuye en diferentes fases. ¿Cómo nos podemos ayudar de que estoy hablando de presiones? Bueno, en este eje vertical lo que estoy midiendo son presiones. Presiones desde 0 hasta 120. Entonces, esta línea que está aquí representa el fonocardiograma o los ruidos cardíacos. Tengo el cuarto ruido, que va a coincidir con la contracción auricular. El primer ruido, que va a coincidir con el cierre de la válvula mitral. El segundo ruido, que va a coincidir con el cierre de la válvula aórtica, como está aquí arriba. Y el tercer ruido, que coincidirá con la apertura de la válvula mitral. Acá. Entonces, aquí hay un error. Esto es apertura de la válvula mitral.
aquí es apertura de la válvula aórtica. Es un error gramatical que tiene la traducción del libro. Entonces, acá tenemos el volumen ventricular, que vemos cómo va aumentando y descendiendo en las diferentes fases del ciclo cardíaco. Y esto de acá se llama pulso venoso, que va a coincidir mucho con lo que es la presión a nivel de la aurícula. Si ven, se grafica igual. Y por último voy a tener el electrocardiograma, que es la representación de los eventos eléctricos que ocurren a nivel del corazón. Lo más importante es conocer el electrocardiograma. ¿Por qué el electrocardiograma? Porque el electrocardiograma es el evento que posteriormente es que me va a dar como resultado el ciclo cardíaco. Me explico. Antes de que se contraigan las aurículas, como se ve acá, voy a tener una onda P, que es el evento eléctrico que representa la despolarización de las fibras especializadas, posteriormente un potencial de acción en las fibras musculares, auriculares, y este potencial de acción genera la entrada de calcio y por ende la contracción muscular del sinsitio auricular. Sinsitio porque solo se contraen las aurículas. Entonces, como vemos, la onda P ocurre segundos o décimas de segundos antes que se produzca el evento mecánico, que es la contracción auricular. Entonces, tengo una línea isoeléctrica que está dada por el tiempo que va a transcurrir entre que las aurículas se contraen y el ventrículo empieza a contraerse. Entonces tengo el QRS, complejo QRS, representando lo que es la contracción del ventrículo, en este caso el ventrículo izquierdo. Recuérdense que lo que quiero es enviar la sangre a todo el sistema, a toda la economía del cuerpo. Entonces, ocurre el QRS previo a la contracción del ventrículo. Como vemos acá, cómo aumenta la presión ventricular, la línea roja. Y luego tengo el ST, que es el periodo que va a transcurrir durante toda esa contracción hasta que se empieza a relajar el ventrículo. ¿Bien? Entonces, se relaja el ventrículo, se cierran las válvulas aórticas, miren cómo ocurre aquí. Aquí en este gráfico ya está corregido el problema que hablamos de la apertura de la V. Se cierra la válvula aórtica y se empieza a relajar el ventrículo, pero se empieza a relajar posterior a que ocurre la onda de repolarización en la cual se vuelven a organizar los electrolitos. El potasio entra a la célula cardíaca, el sodio sale y volvemos lo que es al reposo. Por eso se genera esa onda de repolarización, una deflexión positiva hacia arriba que representa el inicio de la relajación ventricular. Bien, por eso es importante hablar del electrocardiograma, porque es lo que me va a dar los eventos. Donde vea la onda P, debo suponer que posteriormente va a haber una contracción de la aurícula. Donde ve el complejo QRS, va a empezar una contracción ventricular. Y donde ve una onda T, es que ya mi ventrículo se va a relajar. Entonces, aquí les digo que el electrocardiograma es el registro de actividad eléctrica del corazón y es el método diagnóstico por excelencia en cardiología, porque me permite saber cómo está funcionando el sistema de conducción cardíaco. Tengo representada la onda P, la QRS y la T. La onda P representa la exploración auricular, como hablamos, el complejo QRS representa la despolarización ventricular y la onda T representa la repolarización ventricular. Ahora vamos a ver las presiones en las diferentes cavidades en el ciclo cardíaco.